Se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra de Jordán, y de los hermonitas desde el monte de Misar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandaré Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Aquí termina la primera lectura. La primera lectura la tenemos en el libro de Hebreos, en el capítulo 5, versículos del 1 al 10. Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía liberar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hasta aquí la lectura de la epístola. Amén. En Lucas 7, del 36 al 50. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo, que le había convidado, dijo para sí, este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado.
Y vuelto a la mujer dijo: Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste un beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que si muchos pecados le son perdonados, porque amo mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿Quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Aquí termina la lectura del Evangelio. Amén. Amén. Oramos primero por Sí, el sí, Señor. sí. Mamá, ¿quieres dar? Sí. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque un día más estamos reunidos en tu nombre para alabarte, bendecirte, adorarte y escuchar tu palabra, Señor. Y ahora te pido por Miguel Ángel que le dé palabras sabias, Señor, y para que todos podamos escucharla y practicarla, Señor. En tu nombre, amén. 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 Bueno, pues continuamos con el tema de la oración. Hoy vamos a hablar del cuarto tipo de oración. Ya hemos hablado de varios tipos. Oración sencilla, fue la primera. La segunda fue oración del desamparado. La tercera, oración de examen. Y hoy vamos a hablar, no sé si os habéis dado cuenta en las lecturas que hemos hecho, que hay un tema que aparece ahí entre medias de los versículos, o una palabra que aparece entre medias de los versículos, que es la palabra lágrimas. O sea que hoy vamos a hablar de la oración de lágrimas. Nos vamos a poner un poquito lagrimosos, pero bueno, vamos a ver que es una bendición este tipo de oración de lágrimas. Quiero recordar, para ponernos en situación, dos cosas. El motivo por el cual estamos compartiendo acerca de la oración es porque no hay otra manera de conocer a Dios y de que nuestra vida sea transformada si no profundizamos en la oración. Yo puedo saber mucha Biblia a nivel mental, o puedo saber mucha teología, pero ¿cuántos teólogos o cuántas personas que están muy familiarizadas con los textos bíblicos no tienen una vida espiritual? Esa es una realidad, falta una espiritualidad en sus vidas. Y como decía Jesús, la vida eterna era que conociéramos al Padre, ¿no? ¿Y cómo podemos conocer al Padre si realmente no desarrollamos una vida de oración? Yo quiero que tengamos en mente la imagen esa de cuando Jesús le dijo a los discípulos que fueran mar adentro, que no se quedaran en la orilla. Y muchas veces nosotros en la iglesia y en la vida cristiana vivimos en la orilla. Estamos en la orilla, algunos estamos jugando con la pelota, otros están haciendo castillos de arena, y Jesús nos dice, no, otros están tomando el sol tranquilamente, leyendo un libro, y Jesús nos dice, no te quedes en la orilla, tienes que profundizar, tienes que bogar mar adentro. Bueno, ¿eso qué implica? Pues en primer lugar implica que tenemos que orar. ¿Cómo? Como sepamos. Es decir, la única manera de aprender a orar es orando. Entonces, si no oramos, por mucho que leamos, por mucho que estudiemos, si no lo ponemos en práctica, pues nunca vamos a progresar en el tema de la oración. Esto es muy parecido al tema del gimnasio, ¿no? O sea, ahora en enero es muy típico que la gente se apunta con los buenos deseos y los buenos motivos, se apunta al gimnasio. Esta semana pasada yo tuve una experiencia graciosa porque estoy haciendo el spinning y resulta de que nos juntamos en la clase cerca de 40 personas. Yo dije, madre mía, cuántas buenas intenciones hay aquí hoy, ¿eh? Yo creo que era la clase más grande que he estado a lo largo de todo el año, los primeros días. Luego vamos a ver cuántos siguen y cuántos no siguen, ¿no? Marcos vino un día conmigo y me dijo, papá, esto no es para mí. No tenía claro, ya no volvió más. Entonces, con la oración pasa lo mismo. Tenemos que mentalizarnos de dedicarle tiempo, y sobre todo tenemos que mentalizarnos de que realmente es uno de los tiempos mejor dedicados que podemos hacer en nuestras vidas, ¿no?
Uno cuando ya tiene una edad empieza a mirar un poquito hacia atrás, empieza a pensar, ¿y si no hubiera dedicado tanto tiempo a esto y hubiera dedicado más tiempo a lo otro? Bueno, pues yo creo que uno de los arrepentimientos que podemos tener cuando la vida se nos va escapando o cuando ya estamos en la mitad de la vida es no haber dedicado más tiempo precisamente a la oración y a estar con Dios. A veces tenemos la idea de que la oración es pedir o dar gracia. Tenemos que aprender que la oración es mucho más que eso. La oración tiene que ver con relacionarnos y estar cerca de Dios. En el Salmo 42, uno de mis salmos preferidos, no sé si también el vuestro, súper conocido, a mí hay algunos versículos de este salmo que realmente, por eso antes no sé, alguien me ha dicho algo, no sé qué es lo que ha dicho, yo me había ido completamente desde aquí de la charla, de la reunión, porque este salmo realmente es profundísimo, ¿no? Fíjate el versículo 2, dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Mi alma tiene sed de Dios. Claro, si mi alma tiene sed de Dios, pues quiero estar con Dios, ¿no? Por eso el salmista dice, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Es decir, cuando tenemos sed de Dios, ¿qué es lo que queremos? Estar con Dios. Claro, si no estamos con Dios, o no estamos el tiempo que deberíamos estar con Dios, a lo mejor es que no tenemos sed de Dios. Tenemos que preguntarnos eso, ¿no? Y si no tenemos sed de Dios, ¿cuál es el remedio? Pues pedirle a Dios. Hoy vamos a ver, a lo largo de todo el estudio, vamos a ver que el remedio siempre es pedirle a Dios. No tengo esto, hay que pedirle a Dios. No tengo lo otro, tengo que pedirle a Dios. Necesito esto otro, hay que pedirle a Dios. Y al final, la solución siempre pasa por el mismo lugar, hay que pedirle a Dios. Y dice, versículo 3, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. La oración de lágrimas. Orar con lágrimas. Dice en el libro que estamos estudiando, dice, la palabra griega para oración de lágrimas fijaros si era común en los primeros siglos el tema de orar con lágrimas, si era tan normal que pasara en aquellos primeros padres o primeros cristianos, que había una palabra griega para definirla, que era la palabra pentos. La palabra pentos en griego significaba oración de lágrimas. Al leer la Biblia nos damos cuenta de que es más frecuente de lo que pensamos la oración con lágrimas. Hemos visto incluso en las lecturas que hemos hecho, hemos visto el mismo Jesús en hebreo decía que Jesús había llorado también, ¿no? Que habían sido muchas sus lágrimas. De hecho, delante de la tumba de Lázaro, el famoso versículo más cortito de la Biblia, cuando dice en el Evangelio de Juan, y Jesús lloró. Es decir, Jesús estaba allí delante de la tumba de Lázaro, su amigo, y es un misterio, ¿verdad? O sea, esto parece como una paradoja, una contradicción, ¿no? Si Jesús lo sabe todo, y Jesús sabía que Lázaro iba a morir, y Jesús sabe que estaba muerto, ¿por qué Jesús lloró? Nos podemos preguntar. Bueno, yo quiero pensar que, como dice el mismo Evangelio de Juan, Jesús siempre hacía la voluntad del Padre. Él no hacía nada por su propia cuenta, sino que hacía lo que el Padre le decía que hiciera. Y quiero pensar que a lo mejor no es que hubiera un conflicto de voluntades, pero a lo mejor Jesús estaba cumpliendo la voluntad de su Padre, y en su parte humana, Jesús era Dios, pero también era hombre, y había muerto un amigo suyo, ahí Jesús está llorando. Pero fijaros qué curioso, Marta y María, las dos se acercan a Jesús, pero las dos se acercan con posturas distintas. Palabras muy similares, pero actitudes diferentes. Y a mí siempre me encanta el personaje de María, porque María siempre está a los pies de Jesús. Cuando estaba Jesús enseñando, dice, María estaba a los pies de Jesús. Y Marta, ¿qué estaba haciendo? Limpiando, arreglando, para acá y para allá, moviéndose, pero María ahí, a los pies. Después dice, Marta llega, la primera, la voluntariosa, y le mete un repasillo a Jesús y le dice que por qué no había venido, etcétera, etcétera. Pero fíjate la actitud de María. Llega María y se pone a los pies de Jesús y dice que llorando. ¿Cómo lloraba María? Que Jesús se conmovió. Entonces, esto nos enseña algo interesante. ¿Para qué sirven las lágrimas en nuestras oraciones? Vamos a decirlo de esta manera, porque conmueven a Dios. Por un lado conmueven a Dios, pero la oración de lágrimas también estamos hablando de la transformación que necesitamos que suceda en nuestra vida. Entonces, fíjate la figura del salmista. Está diciendo que las lágrimas fueron su pan de día y de noche.
Ahora, daros cuenta que nota tan curiosa, ¿no? Una de las cosas que yo he visto en la iglesia evangélica, curiosamente, ha sido el no confiar o el negar el tema de los sentimientos o las emociones. Yo he llegado a escuchar y decir, hay que tener cuidado con las emociones no son buenas. El emocionalismo, cuidado en la iglesia con el emocionalismo. Sin embargo, si nos damos cuenta, cuando yo en una reunión de oración o en un culto o en una oración personal me emociono, eso significa, y lloro, es la señal de que en mi interior hay como un interruptor, vamos a decirlo de esta manera. Cuando yo tengo la capacidad de emocionarme delante de Dios, es que Dios está realmente no es algo superficial, sino todo lo contrario, es algo muy del interior. Porque vivimos en una sociedad donde precisamente el tema de las emociones, o el tema de llorar, o el tema del sentimiento, como que nos estamos volviendo una sociedad fría. Y nos encontramos mucha gente que dice, a mí me cuesta trabajo llorar, o con lo que nos enseñan, o nos enseñaban cuando éramos pequeños, los hombres no lloran. Imagínate, a lo mejor para una mujer es más normal soltar una lágrima, pero los hombres no lloran. Entonces los hombres, en cierta manera, en España nos hemos criado con esa mentalidad de que llorar es una debilidad, que eso es para las mujeres, pero para los hombres no, ¿no? Pero aquí estamos viendo un hombre que dice que de día y de noche lloraba y había lágrimas en su vida, ¿no? Luego dice, él se acuerda y dice, y derramo mi alma dentro de mí. Es una figura, una metáfora, pero también puede ser una realidad espiritual. Derramar nuestra alma delante del Señor. ¿De quién se habla que derramaba su alma delante de Dios? De la madre de un profeta, ¿no? ¿Alguien se acuerda quién era ese profeta cuya madre lloraba y derramaba su alma delante de Dios? Además lo dice de una forma muy parecida. No sé si Samuel. Samuel. Su madre, que era Ana, derramaba su alma delante de la presencia del Señor pidiendo un hijo. Y apareció Samuel, que realmente fue un hombre de Dios tremendo, y un hombre muy cercano a Dios, el hombre que Dios utilizó para ungir a David. Bueno, el salmista está recordando otros tiempos, está recordando tiempos de felicidad, tiempos de alegría. Para él esa felicidad, esa alegría se manifestaba en la procesión en la cual se acercaban a la casa de Dios, como dice aquí, cuando él iba con la multitud y la conducía hasta la casa de Dios con voces de alegría, con voces de alabanza. Yo no sé si habéis visto en alguna ocasión, este hombre estuvo en Tierra Santa hace mucho tiempo, lo vería, cómo los judíos cuando hacen una celebración y danzan y bailan y se alegran y etcétera, etcétera, digamos que no son muy comedidos, todo lo contrario, son bastante escandalosos en su manera de celebración, ¿no? Y entre ellas está lo que es la danza, ¿no? Sin embargo, aquí el salmista está diciendo que recordando aquello, se está acordando de aquello porque su situación en ese momento no es esa. Él habla de que su alma está abatida, de que su alma está turbada, de que lo está pasando mal. No sé si alguno de nosotros lo ha pasado mal en algún momento de su vida o lo está pasando en estos momentos por diferentes circunstancias y motivos. A veces una cosa es lo que a mí me gustaría o lo que yo quiero y otra cosa es lo que a lo mejor estoy viviendo. A veces uno sufre dificultades, ya sean temas laborales o ya sean de temas de familia o ya sean de temas de enfermedades, etc. Y uno está haciéndose preguntas y sobre todo la pregunta siempre es el por qué, ¿no? O sea, ¿por qué? Como dice el anuncio, es que no se me olvida nunca el anuncio de la tele de la Mutualidad Madrileña, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me viene la enfermedad? ¿Por qué a mí me viene esto? ¿Por qué a mí me viene el otro? Parece que a mí nada más, no le pasan a otros, ¿no? Bueno, pues en esa situación está el salmista, pero él dice, espera en Dios porque aún he de alabarle. Entonces, digamos que la oración de lágrimas tiene dos partes. Una parte en la que derramo mi alma delante de Dios, pero una segunda parte. Porque recordar siempre que Dios es aquel que nos hace pasar por el valle de sombra y de muerte, pero también es el que transforma el valle de sombra en fuente. Entonces, es aquel que nos recuerda en su palabra que todas las cosas son para bien, para nosotros. O como decía Pablo, Él nos lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria.
también decía, ¿quién nos separará del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Entonces, daros cuenta de que Pablo, cuando está diciendo esas cosas, hay una larga lista de penalidades y sufrimientos que él ha vivido. Que si apedreado, que si le habían dado latigazos, que no lo habían dejado por muerto, que si perseguido, etcétera, etcétera, que con hambre, que con frío. Y sin embargo, en medio de todo eso, él puede decir, Dios nos lleva de triunfo en triunfo. Que entre medias de un triunfo y otro triunfo hay un valle de dificultad, de problemas, etcétera. Pero que finalmente lo que nos espera es el triunfo del Señor. ¿Amén? Bueno, hay una frase en el versículo 7, dice, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Bueno, aquí estos versículos fueron usados en su día por un místico de la Edad Media, San Bernardo de Claraval, que evidentemente había tenido experiencias profundas con Dios. Entonces, fijaros la imagen que él está, imaginaros que estáis en la presencia del Señor, que estáis en oración. Por eso estamos hablando de profundidades, no de cosas superficiales. Las lágrimas hablan de profundidad. La lágrima habla de un deseo ferviente, de un deseo grande. Habla de una tristeza grande, por ejemplo, por el pecado también. ¿Por qué lloraba Jesús? ¿Por qué dice que Jesús lloró mucho? Cuando hemos leído en Hebreo, habla de que Jesús lloró precisamente el día en que estaba luchando en aquella oración en Getsemaní. Señor, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo digo que esa oración para mí es la oración trascendental de la historia de la humanidad. Tú piénsalo por un momento. Si Jesús no hubiera orado eso, y si él podría haberse negado, vamos a decirlo de esta manera, es especular, pero podría haberse negado, o tenía la libertad de negarse a no ir a la cruz. Si era libre, era un ser libre. Él dice la Biblia que se ofreció, ¿de qué manera? Voluntariamente, por su voluntad. Entonces, quien se puede ofrecer voluntariamente, puede no ofrecerse voluntariamente también, ¿verdad? Existe la otra opción, ¿no? Entonces, imaginaros esa oración en la que Jesús decide que se hiciera la voluntad del Padre. Bueno, Hebreo está diciendo, aquella oración no fue la leo de la liturgia y se la digo al Padre. O sea, aquella oración sudó sangre. O sea, aquella oración fue, yo creo que es la oración más tremenda que ha podido orar un ser humano, dado que Jesús era hombre y también era Dios. Entonces, estamos hablando de una oración de profundidad, en profundidad, que tenemos que buscar experimentar, que tenemos que buscar y pedirle a Dios, Señor, yo no me quiero quedar en la playa, yo quiero profundizar, yo quiero experimentar estas cosas. Y este místico, San Bernardo, imaginaros, en esa profundidad de oración, está diciendo, en relación a este versículo, dice, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Estamos hablando de abismos, profundidades. Pero ahora fijaros lo que dice. Dice, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Entonces, está hablando de una profundidad. Yo quiero que nos situemos un poquito, ¿no? Estamos orando, estamos pidiéndole a Dios, pero no de manera superficial. Estamos hablando de profundidades. Y ahora fíjate la imagen, ¿no? Él está metido en esa profundidad. Y ahora dice, las ondas, las olas han pasado sobre mí. No estamos hablando de leo una oración en el nombre de Jesús, amén. O como cuando me aprendo la oración de bendecir los alimentos. Señor, bendice estos alimentos en el nombre de Jesús. Dale a las personas que no tienen que comer. En el nombre de Jesús, amén. Estamos hablando de otras cuestiones, ¿no? Estamos hablando de otras profundidades. Estaba el otro día escuchando una experiencia de Santa Teresa de Jesús, que se califica, bueno, aquí este hombre tiene que ser un experto, me quiero imaginar, debería, ¿no? Dice, bueno, debería ser un experto en Santa Teresa de Jesús, que me encanta cada día más. El otro día escuchaba una cosa bastante fuerte de un sacerdote que evidentemente tiene un alto concepto de Santa Teresa de Jesús, porque llegó a afirmar, dice, para mí, después de la Virgen María, la mujer que va en la lista de la mujer más importante de la historia, para mí es Santa Teresa de Jesús. O sea, imagínate el altísimo concepto que tenía de ella, ¿no? Bueno, pues estaba escuchando
acerca de una primera experiencia, una de las primeras experiencias que fueron para ella transformadoras o determinantes, ¿no? Dice la historia que, bueno, que un día estaba en la capilla y habían traído un Cristo y estaba, digamos que era muy descriptivo las llagas de lo que había sufrido en la cruz. Y entonces parece ser que cuando ella vio esa imagen, digamos que fue consciente y la experiencia fue en cierta manera como pensar, él estaba así por ella. Es decir, una cosa es cuando dice, Cristo ha muerto por los pecados, ¿no? O Cristo ha muerto por mis pecados. Claro, fue como el descubrimiento para ella de que Cristo estaba así, o sea, tan descriptivamente había sufrido de esa manera por los pecados de ella en particular. Entonces, no es lo mismo cuando me cuentan a que yo lo experimente, digamos, en mis propias carnes, ¿no? Entonces, cuando ella fue consciente de eso, pues se cuenta la historia como que se tiró a los pies de la imagen y empezó a orar a Jesús y a pedirle sobre todo que ahí ella se daba cuenta de la cantidad de cosas que ella estaba haciendo que realmente no eran lo que a lo mejor Dios le agradaba o lo que Dios quería de ella. Ella era muy simpática, muy relaciones públicas, vamos a decirlo así, y le tenían encomendado en el monasterio que se encargara de buscar gente que hiciera donativos. Entonces digamos que ella estaba muy metida en el tema de la calle, en el tema de hablar con uno, hablar con otro, entonces no llevaba una vida de oración o de recogimiento. Pero a partir de ese momento ella es consciente de la banalidad de su vida, de lo que estaba llevando, y ella se tira al suelo y dice, no me levanto hasta que no me ayudes a que mi vida sea de una manera diferente, a que mi vida se aproveche espiritualmente, ¿no? Entonces, bueno, pues en esa experiencia que ella tiene con esa imagen, y lógicamente la lleva, no es que adore a la imagen, no es que ella se tira a la imagen a adorar la imagen, sino evidentemente ella estaba en una oración con Cristo, ¿no? Nos recuerda en cierta manera a la experiencia de Pablo. Pablo era una buena persona, no era una mala persona. Él estaba muy convencido de las cosas que hacía, pero camino de Damasco también cayó al suelo y tuvo una experiencia con el Cristo resucitado. Y la pregunta de Pablo fue clave. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces, si os dais cuenta, estamos hablando de experiencias profundas que podemos tener con el Señor. Que, en cierta manera, esa es la voluntad de lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. En la Biblia vemos a muchos personajes que lloraron. Tenemos el caso de Job, ¿no?, que dice, más ante Dios derramaré mis lágrimas. El caso de Jeremías, que era conocido con un apelativo como el profeta llorón. ¿Por qué? Pues porque el hombre, la verdad es que lloraba. Por eso su reputación de profeta llorón es que se lo ganó porque lloraba mucho. El llorar en la oración es señal manifiesta de sensibilidad con Dios. El llorar no es malo, no hay que reprimirlo. ¿Por qué? Porque en cierta manera es como una conexión más profunda con el alma. Aunque lo relacionamos con emociones, en realidad no es así. En realidad es emociones, pero es conexión también con el alma, ¿no? Bueno, si leemos los salmos, como acabamos de leer, hay un montón de salmos. Por ejemplo, en el Salmo 6, versículo 6, dice David, me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Ese era David. David lloraba todas las noches. Pero dice, bueno, pues algún sentido tendrá ese lloro, ¿no? Dice en otro lugar, dice, mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Eso lo dice el Salmo 56, versículo 8. Fijaros qué cosa tan tremenda, tan bonita y tan interesante. No sé si habéis visto en las antiguas culturas que había como unos botecitos de cristal, sí, que eran los lagrimeros, donde se guardaban las lágrimas, ¿no? Bueno, tú imagínate la imagen de que las lágrimas que nosotros derramamos delante de Dios, Dios las guarda. O sea, fíjate qué cosa tan tremenda, ¿no? Y las guarda y dice que están en su libro.
Es decir, en ese libro que Dios tiene, donde están todas nuestras cosas en la vida, todos nuestros sucesos, dice que Dios ha guardado esas lágrimas ahí. Dios las está guardando, o sea, las lágrimas no se derraman en vano. Las lágrimas tienen un sentido y Dios las ve y las guarda. Y, por último, en el pasaje que hemos leído del Evangelio, que también es uno de mis preferidos, y he leído el de Lucas en concreto porque aparece en diferentes pasajes, pero he leído el de Lucas porque hay un matiz en el de Lucas. Me encanta también el pasaje el de Juan. Hemos leído Lucas, pero me encanta también el de Juan. A ver si soy capaz de encontrarlo. Hay uno paralelo. Capítulo 12 de Juan. Donde se habla de la mujer también, en este caso de María, que toma el frasco de nardo puro. Y aquí se dice que ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Eso lo podemos ver de una manera natural, porque era un perfume carísimo. O sea, esto equivalía a un montón de días de salario de un trabajador. Entonces, esto también es interesante ver que lo que esta mujer se gastó en Jesús no fue las obras. A veces este matiz no lo vemos, ¿no? Pero aquí dice, esto se podía haber vendido por 300 denarios y dado a los pobres. Bueno, el denario era la moneda de un día de trabajo. Tú echa cuenta. ¿Cuánto sería un sueldo de 300 denarios, casi un año de trabajo? Entonces, tú imagínate un perfumito que valía, ¿cuánto? Si le ponemos a 1.000 euros mensuales, son 12.000 euros. Vamos a quitarle un mes porque eran 300, ¿no? Serían 10 meses, 10.000 euros. Un perfumito de 10.000 euros, es para que nos demos cuenta de lo que estaba haciendo la mujer. 10.000 euros gastados así. Y claro, es normal que dijeran los discípulos que esto se lo podíamos dar a los pobres. ¿Qué se podía haber hecho con 10.000 euros? Yo creo que bastante. Sin embargo, Jesús nos reprocha eso. Fíjate qué curioso. Jesús no le la riña a ella por gastarse en vez de dárselo a los pobres. ¿Te das cuenta? O sea, que ahí había un sentido espiritual muy profundo. Entonces dice que la casa se llenó del olor del perfume. Evidentemente, un perfume tan carísimo como ese, pues tendría que oler increíble, ¿no? Desde el punto de vista, vamos a decir, natural. Pero si le damos un sentido espiritual, también es verdad que lo que esa mujer estaba haciendo hizo que la casa se llenara de un olor espiritual de lo que ella estaba haciendo, que era adorar a Jesús. Lo que ella estaba haciendo era adorar a Jesús. Es uno de los mejores ejemplos de adoración que podemos encontrar en la Biblia. Ahora, ¿por qué hemos leído el Evangelio de Lucas y no el de Juan? Porque en Lucas hay un matiz. Y hace que este acto de la mujer sea todavía, para mí, la imagen es más impresionante todavía. Porque dice que la mujer estaba, antes de ungirle los pies con el perfume, se los había lavado. Estoy pensando en ese momento, piénsalo por un momento, ¿cuánto tuvo esa mujer que llorar para lavar unos pies? Piénsalo, no fueron 2 gotitas las que la mujer, con 2 gotitas no limpia unos pies. Y tú dices, ¿eso es posible? Que sé yo, pueda llorar tanto como para lavar unos pies. Ahora, situémonos en ese contexto. Los pies no estaban como nosotros, nos quitamos los calcetines y a no ser que haya un trocito de calcetín en los pies, lo normal es que el pie esté limpio. En aquel entonces los pies estaban llenos de mucho polvo. Entonces, claro, situaros en el momento. ¿Cuánto tuvo que llorar esa mujer para que se pudieran lavar los pies? Entonces, imagínate, ahí, digamos, está el mayor ejemplo de la oración de lágrimas. Porque si te das cuenta, luego Jesús relacionó lo que esa mujer había hecho con amarlo mucho por los muchos pecados que ella tenía. Entonces lo que estaba pasando ahí era
lo que ella estaba haciendo en ese momento con esa oración de lágrimas es como el publicano que decía, Señor, ten misericordia de mí, pobre pecador. Y lo estaba diciendo con lágrimas. Yo tuve una experiencia en Jerusalén precisamente de lágrimas. Estábamos en un congreso de adoración y yo iba con un pastor de aquí, de un discípulo mío, y estábamos ya en el último culto. Había unas 500 personas más o menos de un montón de países, porque era un congreso de adoración mundial y allí había de 50 o 60 países diferentes, hasta un indio apache había. Y estábamos para hacer la cena del Señor y el pastor este que venía conmigo, joven, me empieza a decir, oye, mira, estoy pensando que por qué no hacemos lo que hicimos en Carmona. Resulta que en Carmona estuvimos orando porque en el año 1300 y pico hubo unas matanzas de judíos en Carmona y en Sevilla, 1380, mataron un montón de judíos, y estábamos orando en Carmona pidiéndole perdón a Dios por aquella matanza de judíos que eran su pueblo. Habían venido a la iglesia unos judíos convertidos y quisimos hacer como un acto simbólico. Y nos pusimos allí, justo en la iglesia que anteriormente había sido la sinagoga en Carmona, y le pedimos perdón a los judíos de una manera simbólica en oración. Entonces, bueno, allí se formó una bastante curiosa, y este hombre en mitad de y me dice a mí, toda que el hombre me insistía y yo le decía, pero ¿cómo le voy a decir yo ahora que preside la Santa Cena? Mira, vamos, queremos nosotros los españoles, que hemos expulsado a los judíos, vamos, yo diciéndole todo el tiempo que no, y que no, y que no. Total, que él no me paraba de insistir, total, que al final, ya para quitármelo de encima, sabiendo que la Santa Cena, el tiempo que se tarda, etcétera, etcétera, me iba a decir el presidente Blara, ¿cómo vamos a hacer eso, no? Entonces yo me acerco al hombre, hablaba en inglés, norteamericano, tuve que buscarme ahí a alguien que me interpretara, yo con la ilusión de que el hombre me decía, no va a hacer. Total, que le digo, mira hermano, que hemos sentido hacer esto, pedir, como españoles que somos aquí, en representación de los españoles, vamos a pedirle perdón a los judíos por todo el daño que le hemos hecho a los españoles a los judíos. Para mi sorpresa, me dice el presidente, se lo traduce y cuando lo escucha dice, para mi sorpresa, dice, sí, amén, amén, suba, suba, suba. Total, que nos suben allá al estrado y digo, Dios mío, en el lío que yo me metí, 500 personas, a ver allí ahora qué hacemos, cómo digo yo esto. Bueno, ¿qué pasó? Yo digo, bueno, pues lo explico, ¿no? Digo, ¿cuántos judíos hay aquí en el culto, la reunión? Y subieron como 50 ya al estrado, ¿no? Entonces yo explico y digo, bueno, nosotros como españoles queremos pedir perdón por el daño que os hemos hecho, ¿no? Y claro, la gente cuando en historia estudiamos que en 1492 los judíos fueron expulsados, no se nos cuenta la historia de cómo fueron expulsados y las barbaridades que se les hicieron a muchos de ellos, ¿no? Entonces subieron arriba los judíos y yo digo, mira, ¿qué hago? Y de pronto, yo siento de ponerme de rodillas delante de él. Me perdonáis porque ya me estoy emocionando de pensar. Y al ponerme de rodillas, yo empiezo una oración pidiendo perdón. Y justo empiezo a orar y empiezo a llorar. Bueno, yo no he llorado más en mi vida. Por eso entiendo la oración de esta mujer a los pies de Jesús. Y empiezan a llorar todo el mundo. Acordándome, empezó toda la gente a llorar. Allí, aquello era un lloradero, como dirían los latinos, aquello era un lloradero. Entonces el hermano que venía conmigo llevaba una corbata muy cara de Christian Dior, le había costado 80 euros, dice, mira, se quita la corbata y dice, por lo que los españoles robamos a los judíos cuando se marchaban, no sé qué, yo regalo esta corbata como una señal. Llega uno de los que estaba allí, que llevaba un manto de oración, y dice, bueno, y yo te regalo el manto de oración. Bueno, aquello era increíble. Cuando yo me levanto del suelo, esto no es exageración andaluza, esto es realidad. Cuando yo me levanté del suelo, literalmente en el suelo, no exagero, había un charco de lágrimas, un tamaño así más o menos, enorme.
Y claro, y yo no me daba cuenta de que la gente estaba llorando, ¿no? Allí todo el mundo llorando, ¿no? Entonces, imaginaros que eso era la Santa Cena. Yo tenía un sufrimiento porque estaba diciendo, madre mía, la que yo estoy liando aquí, que esto se va a alargar un montón ahora. Ya me levanto yo y el presidente estaba llorando también allí. Increíble. Ya parece que vamos a terminar y de pronto levanta una hermana rubia, levanta la mano y dice, hermano, un momentito. Dice, yo soy alemana. Y dice, yo soy de Alemania y yo quiero pedir perdón por lo que los alemanes hemos hecho a los judíos. Otra vez, todo el mundo llora. Después, parece que ya hemos terminado. Ahora un norteamericano levanta la mano, hermano, yo quiero pedir perdón por la matanza de los indios en Norteamérica, no sé qué, porque ayer estaba el indio Apache. Otra vez todo el mundo llora. Ahora, unos que eran de Nueva Zelanda, indígenas, se levantan la mano unos ingleses, no, hermanos, nosotros colonizamos Nueva Zelanda, matamos un montón de indígenas y queremos pedirle perdón. Ahí empezó aquello. Estuvimos por lo menos una hora, o más, yo no me acuerdo ya cuánto tiempo, llorando, la gente abrazándose unos a otros, y dices tú, esa es la oración de lágrimas. No es una cuestión de emocionalismo. ¿Por qué? Porque el resultado de la oración de lágrimas era que el perdón que se estaba pidiendo a Dios, Dios lo estaba dando ese perdón a todas las personas que estábamos allí. Y si os dais cuenta, en el Evangelio de Lucas, cuando el fariseo está pensando acerca de cómo Jesús no se da cuenta de quién es quien le está tocando a él, llama muchísimo la atención que esa mujer era lo que era, una pecadora. Jesús no le dice a la mujer, no me toques porque eres una pecadora. Y esa mujer tuvo una cercanía con Dios tremenda, con Jesús, tocándole los pies. Es decir, a veces nosotros como cristianos, en una religión, vamos a decir, elitista, no dejamos que la gente pecadora se acerque a Dios. Y sin embargo el ejemplo de Jesús es que dejó que la mujer pecadora se acercara a Él. Y me llama muchísimo la atención que termina diciendo que ella estaba así porque ella sentía como Jesús le había perdonado muchos pecados. Antes de que Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados, ya el amor que ella estaba manifestando por Jesús era la señal de que ella estaba experimentando el perdón de Jesús. Entonces, merecerá la pena poder experimentar, no en una ocasión, ni en dos, ni en tres, sino en muchas ocasiones, esta oración de lágrimas delante de Dios, para poder experimentar el amor que Él tiene por nosotros y para poder ser perdonado. Y las palabras de Jesús finales, tu fe te ha salvado. Entonces, ¿el resultado de la oración de lágrimas cuál es? La transformación de nuestros corazones. ¿Te dais cuenta? ¿Veis la imagen esa del Salmo, ¿no? De las ondas sobre ti. O sea, yo entiendo que esas ondas son el amor de Dios sobre nosotros. Estamos en la presencia de Dios de una manera profunda, pero estamos experimentando el amor de Dios sobre nosotros. Cuando terminamos aquella reunión, que no había sido preparada por nadie, o sea que fue completamente algo que salió así porque Dios lo quiso. Habíamos estado personas de un montón de países, negros, chinos, indios, indígenas de Latinoamérica, españoles, europeos, y habíamos estado de lo más bien. Sin embargo, después de la experiencia de perdón mutuo de unos por los otros, se había manifestado
la voluntad de Dios cuando Él nos habla en Apocalipsis de que había un pueblo de toda raza, de toda lengua y de toda nación, pero un pueblo. No muchos pueblos, un pueblo. Y esa es la experiencia de que todos tendremos. Pero lo que habíamos experimentado era una transformación. Antes nos sentíamos de muchos pueblos. Pero después de aquello y de haberse perdonado a los pueblos unos a los otros, lo que sentíamos que éramos un pueblo. Daba igual la raza, porque había razas allí. Había razas, había naciones, pero éramos un solo pueblo. Así que la oración de lágrimas, yo os animo, hay muchas cosas que se pueden hablar de ella, os animo a poderla experimentar, lo que estamos compartiendo, a poderlo vivir y podérselo decir a Dios. Dios, yo quiero que tú me des la oración de lágrimas. Por cierto, que los padres de la Iglesia, cuando hablaban de la oración de lágrimas, hablaban de un don del Espíritu. Es un don que Dios nos da. A veces algunos somos mayorones que otros, pero también está lo que es, aparte de lo que es la emoción o el emocionalismo, está el don. Entonces sí, se habla de diferentes personajes que lloraban muy a menudo. Se habla incluso de la conversión de una periodista en el siglo XIX que tenía siempre los ojos rojos de tanto llorar en la presencia del Señor. El don de lágrimas. No lo veamos como algo negativo, sino todo lo contrario. O sea, como la expresión de poder estar experimentando una mayor profundidad en el Señor. Hay un poema de Santa Teresa precioso que nos muestra en cierta manera las profundidades de lo que puede ser la relación del Señor, y ella va diciendo diferentes cosas, pero siempre termina diciendo la misma frase: muero porque no muero, muero porque no muero. Porque el gran deseo de su vida era, esto nos recuerda mucho a Pablo. Santa Teresa y Pablo tienen vidas como muy paralelas. Pablo decía, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Pero Pablo también decía, prefiero estar con Cristo, aunque sé que tengo que estar todavía aquí, pero lo que yo prefiero es estar con Cristo. Para estar con Cristo tengo que morir, entonces prefiero morir para estar con Cristo, pero sé que todavía tengo que estar aquí. Bueno, pues el amor que Santa Teresa tenía por Dios era tan grande que ella terminaba diciendo ese poema diciendo, muero porque no muero, porque lo que ella quería era estar con el Señor, ¿no? Esto nos habla un poco de los niveles o las profundidades de relación que podemos tener con Dios, ¿no? Entonces animémonos, que no veamos la oración como una obligación, como algo que tenemos que hacer, sino pidámosle a Dios un nuevo tiempo. Yo sé que la mayoría de los que estamos aquí llevamos ya un caminar bastante largo con el Señor. Yo tuve mi primera experiencia con Dios con 15 años, tengo 52, pues ya ha llovido un poco desde entonces, ¿no? Entonces, aún así, pidámosle a Dios que nos dé esa gracia de profundizar, de conocerlo más, de estar más cerca de Él, de experimentarlo más, de entenderlo mejor, de sentirlo mejor, de conocerlo más, porque realmente eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Amén. Amén.